¿cómo están? Les damos la bienvenida aquí a Pasos Perdidos para compartir con ustedes la información parlamentaria, para conocer un poco lo que se espera para los próximos días. Por ahora todo muy tranqui por aquí en el Congreso. Hay situaciones que se dan en las inmediaciones y una realidad política bastante movediza en las últimas horas, al igual que la economía y sin ni que hablar del mundo, ¿no? Que está literalmente en llamas, explotando. Así que para empezar vamos a ir con los títulos a ver si podemos arrancar el día de hoy con estas noticias que son las más destacadas. Ley de glaciares. Se anotaron más de 37.000 personas para participar de las audiencias públicas. Sesión en el Senado. El miércoles 18 a las 14 se dará ingreso a pliegos de militares, diplomáticos y jueces. Comisiones de Relaciones Exteriores y Culto y de Presupuesto y Hacienda del Senado recibieron dictamen, acuerdos internacionales sobre doble imposición y pesca ilegal. 34.000, yo dije 37.000 porque ya me aventuro lo que será lo fuego que queda de las próximas horas cuando se cierre finalmente esta cuenta. Así que también estamos en cualquier momento planteando los datos del INDEC respecto a la inflación, pero primero voy a saludar a Pablo Varela, aquí mi colega y compañero que me va a acompañar durante este rato. ¿Cómo andás? Bienvenido. ¿Qué haces, Aman? ¿Todo bien? Qué momento, ¿no? Qué momento de la Argentina y qué momento del mundo, ¿no? Porque la verdad es que vemos noticias y vemos todo el tiempo actualización de esas noticias, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Obviamente lo que tiene que ver con el conflicto en Medio Oriente. Termina y cierra hoy la Argentina Week, este evento que organizó JP Morgan, Bank of America y la Cancillería Argentina en Nueva York para posicionar a la Argentina y atraer inversiones. Obviamente todo lo que tiene que ver el ruido del gobierno o dentro del gobierno, ¿no? Con la cuestión del jefe de gabinete muy señalado por sus viajes. Y un gobierno que salió a respaldarlo hoy con una suerte de operativo digital en las redes sociales, bueno, marcando el respaldo desde Karina Milei a, obviamente, el presidente. El presidente de la Cámara también, Martín Menem. El presidente de la Cámara, Martín Menem. Dando cuenta de su respaldo al jefe de gabinete Manuel Adorni, ¿no? Que ya tenía previsto venir aquí al Congreso para los primeros días de abril, donde tiene que dar su informe de gestión. Y bueno, un contexto bastante convulsionado. Le doy la bienvenida a Claudio Mardones. ¿Todo bien? Bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Amanda Alma. Muy buenas tardes, señor Pablo Varela. Sí, aquí muy contento de estar con ustedes en otra edición de Pasos Perdidos. Bueno, y el presidente llegó y partió nuevamente con destino a Madrid para participar del Foro Económico de Madrid. El foco va a estar puesto este sábado en la capital española. Así que un nuevo viaje que protagoniza el jefe del Estado y en vísperas, sí, por supuesto, de lo que viene ya para la semana que viene, marcado en parte por el receso de los feriados del Día de la Memoria, la conmemoración del medio siglo del último golpe militar en nuestro país y luego una serie de agendas, en algunos casos públicas y en otros casos no tan públicas, de las dos cámaras del Congreso. Bueno, también decíamos, hoy se está dando a conocer ya mismo, en este instante, los datos de la inflación y febrero viene como enero, 2,9% es lo que ha dado este índice en el mes de febrero. Ya no con una tendencia a la baja, sino estabilizado por lo menos un poquito más abajo de los 3 puntos. Medición sin el impacto de la guerra, ¿no? Lo que se decía hace un rato es que ya se medían las consultoras privadas que el incremento de la carne, el incremento de las bebidas y los alimentos fue de alrededor del 4 y pico %, impactó directamente. Ahora veremos si hay traslado, ¿no?, de sub y baja del petróleo, digamos, ¿no? Bueno, en primer lugar, este dato, ¿no? Un 2,9 que constituye una de las mesetas que preocupa al gobierno, y lo preocupa porque es una meseta que está más cerca del 3% mensual que del 2% mensual. Este es un primer dato que hay que tener presente. Segundo, bueno, esquirlas que
pican cerca de lo que fue uno de los momentos más difíciles que afrontó el gobierno durante estos 3 meses y tienen que ver con la salida de Marco Labaña de la conducción del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, la discusión en torno a la utilización del tipo de canasta para la medición y el otro gran interrogante, cómo iba a ser el comportamiento de la inflación, especialmente en la medida que continuaran con las mediciones y en ese sentido se mantuviera la canasta anterior. Bueno, ahí es donde vienen estas preguntas respecto a cómo va a ser la evolución, especialmente de este impacto que estás mencionando, Amanda, el impacto de la guerra, el incremento de los combustibles y su impacto directo sobre no solamente el transporte de personas y de materiales, sino también el incremento de los alimentos. Acá vemos, ¿no?, algunos de los datos más desagregados. Sí. Algunos, exactamente. Yo no veo tanto, así que le pido colaboración al más joven de la mesa. Ahí lo que vemos, por ejemplo, es lo que tiene que ver con alimentos y bebidas, estuvo en 3,3, ¿sí? Los elementos de higiene en 3,3 también, a eso tirando para arriba el promedio. Todos los gastos de vivienda en 6,8, ese es el punto claramente más alto, más elevado. Tirando, si se quiere, hacia abajo el promedio, 2,6 en lo que tiene que ver con construcción y 2,5 en lo que tiene que ver con los cuidados médicos, salud, básicamente. El transporte, 2,0, digo transporte porque hubo un aumento, ¿no? Justamente de los medios de transporte durante el mes de febrero. Y como decíamos recién, el conflicto bélico en Irán arrancó el 28 de febrero, o sea que no puede estar contemplado acá, ¿no? Todavía no impactó. Todavía no impactó. Y así todo, y tampoco es, bueno, es el mes donde se compran las cosas de los colegios, totalmente, donde sí. ya se está volviendo del receso de verano, pero mantiene estable, ¿no? El 2,9, 2,8, no mucho más abajo, no mucho más arriba. Veremos ahora porque también hay que recordar, es una canasta que subestima los valores, ¿no? Porque no aparecen datos esenciales como los consumos del teléfono celular, los consumos habituales que tiene una vivienda, incluso lo que se va relevando no tiene la proporcionalidad del impacto de los gastos, por ejemplo, en los servicios públicos, ¿no? Que es la gran falla, que es lo que más aumenta en definitiva. Bueno, recién Claudio lo mencionaba, ¿no? La salida de Marco Labaña un poco en tensión por eso mismo, por tener una nueva medición que contemple los nuevos usos y modalidades de consumo. Y ahí se tendrían que ver reflejado otro tipo de gasto o el peso, ¿sí?, de esos gastos que tienen hoy en los hogares, en las familias de la Argentina. Me parece que el gobierno todavía no tiene de más claro qué es lo que viene por delante. Todo indica que más allá de lo que dijo Trump, que esto estaba casi terminado, no va a ser así, sino que por el contrario puede ser extenso. Y me parece que claramente esa meta que se puso el propio gobierno de decir 0 en la inflación para el mes de agosto, me parece que le puede llegar a quedar lejana. Y cambiamos un poco de tema porque además de la inflación y la canasta de la vida diaria, el valor del costo de vida, la canasta de alimentos, todo lo que aumenta permanentemente en la Argentina, hay un debate que también un poco se desbordó, podríamos decir. Nos sorprendíamos todos acá en la mesa porque la audiencia pública que está prevista para el 25 y 26 tiene un formulario para anotarse por el tema de la ley de glaciares. Y bueno, justo antes de ingresar, nuestros productores actualizaron la información y ya son 34.000 las personas que están inscriptas. 34.000. Me parece que tuvieron que acotar también el tiempo para la inscripción porque estaba previsto para el 20 y va a ser mañana, probablemente el día que cierre finalmente esta inscripción porque, bueno, mucha gente interesada en dar su opinión sobre el tema, ¿no? Entiendo que la gran mayoría, bueno, están esperando esta oportunidad para decir lo que piensan. Bueno, es que se pone a prueba también uno de los instrumentos que han sido materia de discusión. ¿Qué estamos viendo en este momento? La agenda publicada en la página web de la Cámara de Diputados de la Nación. Esto es un acceso directo a la información pública disponible respecto a todos y todas quienes se han inscrito. Este es el listado oficial. Hay que buscarse, digamos. Exactamente, que se puede ver ahí en esta audiencia pública. En un ratito tenemos unas placas para contar algunos detalles sobre la génesis de este debate, pero sí, hay que dar cuenta de esto, de los últimos números, 34.000 inscriptos que están aquí, en esto que estamos viendo
en la pantalla de Diputados Televisión. Una inscripción que, como vos decías, Amanda, posiblemente termine mañana. Estamos esperando la confirmación. Hasta ahora los plazos son hasta el 20 de marzo en un proceso de organización de esta audiencia pública que está en manos de las comisiones de recursos naturales y también de los asuntos constitucionales. Perfecto. Con esta información y revisando un poquito esta página que ingresan a través de la página oficial de hcdn.ar. Hay un apartadito que se llama audiencia pública, está toda la reglamentación, toda esta información es muy didáctica, podríamos decir. Tenemos opiniones de diputados. En este caso vamos a repasar lo que decía la diputada de la provincia de Mendoza, de la UCR, una voz muy esperada, Pamela Verasay, sobre la ley de glaciares. El debate de glaciares, que lo estoy monitoreando por la cantidad de inscriptos en la audiencia pública. Hacer, en definitiva. Bueno, cuando uno abre un proyecto a consulta pueden pasar estas cosas. La verdad es que lo tenemos bastante calibrado porque trabajamos bastante con el Senado, que es otra cosa que también hemos empezado a implementar como bloque de la Unión Cívica Radical. He conversado bastante con los senadores y con el presidente Eduardo Vichy del Senado. Sí. Con lo cual te diría que mayoritariamente, no quiero dar una palabra sentada porque no es una decisión completa de bloque, pero la mayoría de los que hemos trabajado estaríamos acompañando la sanción del Senado como está. Porque ustedes habrán visto que la sanción del Senado es distinto del dictamen que se firmó. Hubo un trabajo, como te digo, articulado y estaríamos en condiciones de acompañar esa sanción. La voz de la diputada Verasay del radicalismo de Mendoza, nada más y nada menos, una de las provincias que impulsa esta iniciativa. Y sin perder de vista, además, que estamos hablando de una de las figuras más cercanas dentro del radicalismo mendocino al gobernador Alfredo Cornejo, ¿no? Un dispositivo que en este caso está interviniendo con mucha fuerza por algo que también es muy gravitante en esta discusión. Y es el planteo de distintos gobernadores que son, en parte, quienes han decidido cargar con los costos políticos de la reforma de la ley de glaciares. Por eso son varias las firmas de cartas presentadas por distintos gobernadores para insistir con la reforma de la ley de glaciares. Así que en ese contexto, hechas las cartas, jugadas las presiones y los planteos, ha llegado el momento de activar las voluntades. Y quizás por eso el debate de las audiencias públicas que se vienen por delante tienen un peso importante, porque no podemos perder de vista, en primer lugar, que son no vinculantes, pero que en ese contexto son obligatorias. Si no realizarlas podría implicar una derrota judicial a la hora de que alguien intente impugnar la vigencia o la validez de la reforma de la ley de glaciares. Así que en ese contexto, esa es la pulseada que se ha puesto a prueba y que en este momento ha abierto una ventana insospechada en este comienzo del periodo de ordinaria 144. Una mega audiencia pública con un número inesperado de expositores. Nunca visto, ¿no? También Así va a ser un récord. Y va a ser también un impacto, porque hubo otras audiencias públicas, pero ninguna con tanta... Nos vas a contar, Jan. Desafío organizativo. Uf, sí, me imagino. Y conectar a toda esa gente por internet. ¿Cómo no hacer quiero para saber los ¿cómo se hace para que todos esos hablen? Además, ¿Cómo se hace? ¿Cuántos días va a durar? ¿En qué tiempo? ¿Cuántos minutos cada uno tendrá? Sí, el problema del tiempo físico es la clave. Por ahí se da justamente la coincidencia que en el multiverso expongan en simultáneo 5 personas, por Muchas ejemplo. realidades Pero bueno, paralelas, decís. es como parte de algo que no se puede cuantificar y menos transmitir en la televisión, que es lineal, ¿no? Una cosa al lado de la otra. Bueno, es que algunas en simultáneas, pero en consecutividad. Y está el capítulo presencial y el capítulo virtual. Bueno, ¿cómo va a ser en este contexto y ante la cantidad de inscriptos? Bueno, todavía resta saber no solamente la confirmación final de el achicamiento del plazo para la inscripción, sino también cuáles van a ser los términos y cuál la ingeniería que van a poner a prueba en las dos comisiones para llevar adelante esta gran audiencia pública que sigue sumando inscriptos. Sí, solamente para agregar, digo, al dato que está diciendo Claudio, que los gobernadores justamente que están impulsando la readecuación de esta ley de glaciares son buena parte de ellos los que estuvieron desfilando en Nueva York en estos 3 días, ¿no? Que sucedieron en esta, yo la llamo feria, no despectivamente, pero sí, digamos, este posicionamiento de la Argentina en este roadshow que es Argentina Week. Sí, efectivamente. Y ahí también las distintas estrategias que se fueron dando, porque
esta ley de glaciares coincidió en el debate con la ley de reforma laboral, con un dictamen en diciembre. Y bueno, se saltearon algunos pasos por ahí, un poco por el apuro, pero se está reparando ahora. El otro tema importante es que ya hay fecha para sesionar en el Senado, lo decíamos también en los títulos del día de hoy, porque se reunieron los senadores de la oposición, de un sector de la oposición y de el oficialismo, con el presidente provisional del Senado. No, estaba de viaje el presidente provisional del Senado también, para avanzar un poco con la senadora Patricia Bullrich la posibilidad de esta convocatoria para el 18, que si bien todavía no está confirmado, no está la convocatoria. Sí, ¿cómo se llama? El oficio. El decreto, exactamente, el decreto de la presidencia del Senado convocando. Sí, exactamente. Como no está todavía el decreto, el oficio el decreto, no está la convocatoria oficial, pero ya está previsto que a las 14 horas del 18 se va a hacer por lo menos el ingreso formal de los pliegos, ¿no? De los aspirantes a jueces, a los ascensos militares y también diplomáticos, ¿no? Exactamente, la activación finalmente de lo que hemos contado en distintas oportunidades. Una de las zonas más sensibles, más delicadas y más codiciadas del Senado de la Nación, la Comisión de Acuerdos, el lugar por donde se define uno de los temas más importantes de la Cámara Alta, y es su incidencia para el acuerdo a partir de las propuestas de magistrados impulsados por el jefe del Poder Ejecutivo de la Nación, en este caso el presidente Javier Milei, y tal cual lo establece la Constitución, por esa Comisión de Acuerdos pasa el visto bueno o no de la Cámara Alta para que finalmente puedan integrar el Poder Judicial de la Nación. Una audiencia pública, ¿no? En el medio, que tiene que hacerse, que los muy interesante, candidatos, por cierto. Sí, se develan un montón de cosas porque los senadores y senadoras, sobre todo de la oposición, son incisivos y preguntan sobre temas que son conflictos que todavía no resolvió la Corte Suprema, por ejemplo, los que se dan originarios también entre las provincias. Jurídicas. Cuestiones que tienen que ver con los temas de agenda del momento también, ¿no? Exacto. Así que va a ser muy interesante. Fueron interesantes las audiencias del hijo de García Mancilla. Totalmente. Justamente, ¿no? Esto para la Corte, claro. Sí, pero fueron, digo, bueno, ahí épicos, otra vez. podríamos decir. Totalmente. Bueno, pero digo, uno de parte de las audiencias. Sí, señor. Uno de los momentos más críticos de la Comisión de Acuerdos. Exactamente. Vamos a repasar lo que decía más temprano nuestra colega y compañera Verónica Benaim sobre la inteligencia artificial y los proyectos que hay para su legislación. Por un lado, presupuestos mínimos y por el otro, inteligencia artificial. La iniciativa es impulsada por la diputada libertaria Silvana Giudice, que básicamente lo que propone es hacer un marco normativo que sea unificado en todo el país respecto a la regulación de la inteligencia artificial, básicamente dándole protección y regulación es lo que establece el espíritu de esta iniciativa. En cuanto a los diferentes criterios, habla de ejes centrales como por ejemplo la supervisión humana, y en este sentido lo que establece es que los servicios de datos personales que se utilicen en la inteligencia artificial deben ser garantizados del control y de la supervisión por parte del personal del funcionamiento en lo que tiene que ver con el sistema. Otro eje que aborda el proyecto impulsado por Giudice es la integridad de datos. En este sentido, lo que hace es exigir asegurar la calidad e integridad de los datos de entrada para evitar errores o también resultados defectuosos. Y por otro lado, también hay un apartado vinculado a la transparencia, porque propone la iniciativa en cuanto a transparencia y derechos, justamente mecanismos para prevenir sesgos algorítmicos. Esto es un gran problema que hoy se está digamos, debatiendo a nivel mundial, las cuestiones de sesgo que te puede dar el algoritmo a la hora de imponerte básicamente tus gustos, sabe lo que vos pensás, lo que te gusta, en ese sentido instalarte y de alguna forma tener o terminar teniendo una manera sesgada a partir de esto. Bueno, en ese sentido propone justamente una prevención a través de estos mecanismos, auditorías y protección de derechos fundamentales de los ciudadanos.
Y finalmente, en cuanto al criterio uniforme que se le quiere dar a esta normativa, a esta regulación y legislación, lo plantea como una ley de presupuestos mínimos, lo enmarca en el artículo 41 de la Constitución Nacional, artículo del que venimos hablando todos estos días a partir de la ley de glaciares, que justamente también establece sus presupuestos mínimos para la protección de glaciares, y en ese punto busca fijar un piso de protección obligatorio que debe ser respetado por todas las provincias, permitiendo que éstas dicten normas más estrictas, pero nunca inferiores a este estándar. Este presupuesto básicamente también iría en función de repartir a especialistas encargados de poder regular todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Me parecía que era una iniciativa que, bueno, seguramente tomará giro o se le dará giro en las comisiones pertinentes y que en tiempos donde la inteligencia artificial básicamente arrasa con absolutamente todo, está bueno ponerlo en debate. Uno de los debates que también se demandó en el contexto de la discusión sobre la reforma laboral, que marcaban algunos diputados y senadores de la oposición, donde se obviaba toda la influencia que tiene y que va a ir teniendo en el mundo del trabajo el cambio tecnológico, ¿no? Entonces ahí también nuestra colega estaba compartiendo algunas de las inquietudes que aparecen. En muchos lugares del mundo se está discutiendo. Nuestro país parece un poco alejado, ¿no? Tiene otras prioridades, evidentemente, que no tienen que ver tanto con la regulación de la inteligencia artificial, aunque recuerdo algunas épocas donde se hacían esas comisiones del futuro que hacía Michetti para hablar un poco del cambio de matriz de pensamiento, ¿no? Qué buena memoria, qué y buena memoria de la exploración tecnológica del entonces titular del Senado durante la presidencia de Mauricio Macri. Mire qué buena memoria. Dice, y ahí se juntaban a cranear un poco qué iba a pasar, quedó tan atrás que, bueno, no se pudo legislar nada. Y le digo algo, y hemos dado cuenta en los últimos años de distintos proyectos presentados aquí en esta Cámara de Diputados para regular la inteligencia artificial. No solamente regularla, sino también para tratar de definir cuál es el alcance y su utilización en el Estado Nacional. Todo un tema que en este contexto de guerra está teniendo otro calibre, especialmente, bueno, por la utilización de herramientas muy potentes de inteligencia artificial para el desarrollo y la aplicación de estrategias bélicas que en este momento están sucediendo en tiempo real. Lo novedoso, al menos en el marco de una política internacional en donde pasan cosas al calor de una vertiginosidad que no alcanzamos a dimensionar. Pero bueno, el ex Pentágono, el actual Ministerio de Guerra de los Estados Unidos, buena parte de sus operaciones en muchos casos las realizan con la intervención de inteligencia artificial y también con la ayuda de los grandes gigantes tecnológicos del desarrollo en este momento. Sí, yo solamente aportar, no sé si vieron el video de la Casa Blanca hoy. No. Un video de la Casa Blanca con animaciones respecto justamente de la guerra que se está desarrollando en Irán y compatibilizaba juegos o videojuegos con escenas, digamos, obviamente de bombardeos. Reales, básicamente reales. Nada, me vino, entiendo que debe haber, lo asocio porque entiendo que deben haber estado hechos con inteligencia artificial muy probablemente por la celeridad además, digamos, de cómo se comunica y demás. Sí, y discusiones muy interesantes que hay sobre esto y sobre la educación de la inteligencia artificial y denuncias por el uso indebido de imágenes que se graban sin consentimiento para ir educando a las inteligencias artificiales. Debates que por ahora acá en el Congreso no se dan, pero que en el mundo entero están avanzando aceleradamente. Nos vamos a la pausa, volvemos en instantes. Estamos aquí en Pasos Perdidos. Convocatoria a audiencia pública.
las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia, 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas.
¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Aquí en Pasos Perdidos con todas las novedades que van surgiendo en el Congreso de la Nación. Y bueno, tenemos que lamentar un hecho que se dio a conocer en las últimas horas respecto de la agresión a un diputado nacional, ¿no es cierto? Se conoció por redes sociales. El diputado Piliao, ¿no? El diputado Agustín Peli, de la Libertad Avanza de Tucumán. De Tucumán, exacto. Estaba recorriendo la zona por las inundaciones y denuncian públicamente a través de las redes sociales y también, bueno, no conozco si ha habido alguna denuncia penal, pero seguramente algo más. Están pidiendo, la solidaridad desde aquí, desde la Cámara de Diputados, una declaración, un proyecto de declaración para repudiar el hecho, la agresión al diputado en momentos, bueno, donde es muy complicado, ¿no? La situación de Tucumán es una inundación muy importante. Hay muchas zonas todavía que están inundadas con parte de la población que ha sido evacuada, y ahí estaba recorriendo la zona también el diputado que es de la Libertad Avanza y lo agredieron, y en ese contexto apuntan, bueno, a alguien también vinculado a la oposición, en definitiva, ¿no? Una persona vinculada también al gobierno de la Intendencia de la provincia. La Madrid, exactamente. La localidad es La Madrid, en la provincia de Tucumán, una de las zonas más afectadas por las últimas inundaciones que azotaron esta provincia. Provincia gobernada por el peronista Osvaldo Jaldo, uno de los aliados más importantes dentro del peronismo autónomo del gobierno nacional. Lo cierto es que, bueno, hemos tenido la oportunidad de entrevistar al diputado Peli, sobrino, nieto del reconocido arquitecto tucumano César Peli, el autor de distintas obras maestras de la arquitectura. En ese contexto, Peli fue a recorrer la zona y en ese momento un empleado del municipio de La Madrid le impidió el paso. Todo fue filmado con un celular, la imagen recorrió las redes sociales, especialmente el momento en donde una persona le impide el paso al diputado y lo golpea con su cabeza directamente. Un cabezazo tremendo. Un cabezazo letal que primero le genera una fractura nasal a Peli y también una conmoción encéfalo-craneana. Lo cierto es que el diputado se está recuperando hoy en su provincia, en un momento de mucha conmoción a partir del hecho de violencia. El agresor fue detenido y demorado. Toda la provincia repudió el momento, pero sí, claro, esta imagen seguramente va a marcar parte del pulso legislativo de los próximos días. Sí, y el repudio, ¿no, de la violencia política. Podés estar en desacuerdo con alguien, pero no podés ejercer de ningún modo un acto de violencia, por más que, no sé, intenten. El agravante además, ¿no?, es que, bueno, este funcionario le impide el paso a un diputado de la Nación en un momento en donde además lo que estaba haciendo era
recorrer la zona afectada por las inundaciones. Así que en ese contexto, bueno, se abre una investigación judicial y resta saber cuál va a ser lo que cuente el diputado Peli después de su recuperación. Y sí, cuando se reintegra la actividad normal y cotidiana. Y otro de los temas que también va sobrevolando la actualidad política y tiene ciertas repercusiones en las redes sociales y también obviamente que a la Cámara de Diputados y el Senado es el incremento asociado a la paritaria de los trabajadores que han tenido los senadores nacionales, ¿no? Que ya se dio a conocer a partir del incremento del acuerdo paritario firmado por los gremios de aquí de la Casa respecto a el impacto que tienen por el enganche en Cámara de Diputados. Aquí en la Cámara de Senadores de Diputados está desenganchado, entiendo, ¿no? Los senadores continúa esa relación. Ya se desenganchó y nunca más volvió a engancharse. En algún momento en el Senado volvieron a enganchar las dietas a la paritaria de los trabajadores y en definitiva eso también desató cierta discusión que se está profundizando entre la vicepresidenta, algunos diputados nacionales, algunos sectores dentro de la propia interna del gobierno nacional, ¿no? Sí, exactamente. La vicepresidenta ayer aclaró en un tuit que ella no es senadora y que no define obviamente cuál es la dieta. Tomó distancia, si se quiere, de la medida o de esta situación del aumento de la dieta por estar enganchado a la paritaria de los trabajadores del Congreso. También lo hizo la Libertad Avanza o el bloque oficialista y también el bloque radical hoy sacó un comunicado tomando distancia. Yo creo que es más por la galería y más simbólico que ninguna otra cosa, porque la verdad es que la decisión es por mayoría, el cuerpo es soberano y así ha decidido. Ya, se efectúa básicamente. Bueno, y hablando de todos estos temas, también hay uno de los debates que aparece fuertemente en la agenda de lo que se espera que llegue aquí a la Cámara de Diputados y al Senado, que es la reforma política, algo de lo que se viene rumoreando, algo de lo que dijo también el presidente de la Nación respecto a las reformas estructurales, algo que se intentó ya en la ley bases. Todavía no hay novedades concretas ni formales, pero sí, Pablo nos va a hacer una pequeño recorrido con estas placas de lo que se espera, lo que se puede esperar de lo que sea una reforma política en el Congreso. Sí, efectivamente, la reforma política es un tema central, me parece, de la agenda legislativa que viene. Obviamente, demora así lo que es el envío formal, se está trabajando, el Ejecutivo lo está trabajando. Sabemos un poco lo que ha ido trascendiendo a lo largo de estos días y semanas, y tenemos también el antecedente de lo que fue la ley bases, el capítulo de la reforma política, que finalmente nunca llegó al recinto porque tuvo una gran resistencia en ese momento. Obviamente la correlación de fuerzas y el margen para poder discutirlo en ese entonces era otro totalmente distinto. El oficialismo ya logró el año pasado la suspensión de las PASO, ¿no? Este mecanismo que tiene establecido legalmente la Argentina para poder discutir lo que son las internas de los partidos, pero ahora quiere ir por un paso más, para la redundancia, que tiene que ver con la eliminación de la PASO. Veremos si eso efectivamente es posible hacerla o si es un elemento de negociación, ¿no? En definitiva. Buen dato eso, porque a muchos de sus aliados les interesa. Totalmente, a muchos de sus aliados les interesa. Obviamente pone en un lugar muy incómodo el peronismo, que está lejos de definir una situación de liderazgo o de candidatura. Entonces no es tan sencillo avanzar, por lo menos en lo que tiene que ver con tachar definitivamente esta herramienta. Por eso decimos que acá que la reforma política, o en la reforma política, el gobierno lo que busca es eliminar las PASO, la iniciativa que tiene que ver, bueno, con estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, y de esa manera los partidos políticos tendrían que definir de manera interna sus candidaturas, ¿sí? Sus nombres y apellidos que van a llevar en las listas. Eso me parece que es un tema muy interesante por esto que decías vos, por el PRO, por la UCR, por Unidos. ¿Qué va a hacer de Unidos? Digo, ¿va a tener de vuelta una oferta electoral que fue Provincias Unidas en el año pasado? ¿Va a tener algo similar hacia adelante? ¿Cómo dirime todo ese espacio una candidatura presidencial, por ejemplo? Exacto. Bueno, si hay un gobernador que tenga ganas de avanzar en ese sentido. Totalmente. Bueno, entonces no está nada fácil. Sí, la construcción de alianzas y frentes políticos, ¿no? Que ya se ve mermado de esta manera. Y especialmente porque quienes formaron parte de Juntos por el Cambio y negociaron también su construcción, aseguran que no podrían haber construido ni Cambiemos ni Juntos por el Cambio sin la utilización de las PASO.
Bien, otro de los temas que está circulando es introducir modificaciones en la boleta única de papel, sobre todo en lo que tiene que ver con el casillero para votar lista completa. ¿Sí? Exacto. El tilde que falta. El tilde que falta, exactamente. Uno ve por categorías en la boleta única de papel, ve por categorías las opciones para ser votadas, pero no se vio el año pasado un casillero que dice lista completa, que significa que vos votás a un espacio político en todas sus categorías o en todas las categorías que están una sola vez siendo elegidas, exactamente. Con un solo tilde te resolvés todas las votaciones. Eso fue por pedido justamente de los partidos provinciales, que entienden que en el arrastre de la discusión nacional eventualmente se pueden ver perjudicados. Mónica Silva, si mal no recuerdo, de Juntos Somos Río Negro, fue la senadora que peleó para que ese casillero no esté. Bueno, ahora el oficialismo intenta nuevamente colocarlo. Obviamente los oficialismos nacionales, los que tienen representación en más provincias o los que tienen candidaturas nacionales, se pueden ver beneficiados por este efecto que es el arrastre, digo, en una boleta única de papel, que obviamente no es la lista sábana que todos conocemos. Con la que tradicionalmente hemos votado. Y que hay varios distritos que todavía la mantienen, ¿no? Digamos. Y que hay distritos como la provincia de Buenos Aires, donde voto yo. Yo también. Que voté así el 7 de septiembre. Votamos con una lista sábana más corta. ¿Sí? Pero... por categorías, todo en la misma sábana. Exactamente. Así que esto veremos si prospera o no. Creo que tiene alguna chance de prosperar. No está tan lejano, por lo menos. Son otras las mayorías que hay construidas en esta época, me parece puede darse la discusión por lo menos, ¿no? La exploración está dada. Sí, el gobierno sabe que hay gobernadores que están dispuestos a negociar algunas cosas, pero tal cual como sostienen en sus fuerzas políticas, ¿no les parece que sea un acierto eliminar a las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias de aquí en adelante, y mucho menos en el caso de las elecciones presidenciales? Así que, tal cual nos viene contando Pablo, la pregunta es, por fuera de este punto de negociación, bueno, ¿qué es lo que quedaría en firme y cuál es la aspiración final del gobierno? No perdamos de vista que el presidente Javier Milei mencionó el tema en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en la Asamblea Legislativa, mencionó una parte, no mencionó la otra, pero indudablemente la mesa de negociaciones tiene varios puntos. Bien, otro de los puntos importantes es el financiamiento de los partidos políticos. Sabemos que hoy una parte del Estado financia justamente a los partidos políticos. Lo que buscaría esta reforma política es no eliminar, pero por lo menos limitar lo que tiene que ver con el financiamiento público, limitar los espacios publicitarios, ¿sí? Que hoy están en igualdad de condición por ley. Todos los espacios tienen la misma cantidad de minutos o de segundos, mejor dicho, en lo que tiene que ver con la publicidad. Y también algo que es más sensible para mí, que es la eliminación de los topes al financiamiento privado. Claro. Porque ahí sí, lo más peligroso. Entrás en una que es, bueno, el que tiene la billetera más grande hace un aporte al espacio político que obviamente según su conveniencia. Y tiene más capacidad también de publicidad, en definitiva, además, y de alcanzar todas las dimensiones del país. Exactamente, la mayor cantidad de posibles votantes. Ahí sí me parece que se podría generar una asimetría muy grande. Obviamente los partidos políticos más chicos son los que más se quejan de este tipo de iniciativas, pero esto está o estuvo flotando, o estuvo por lo menos en lo que fue el proyecto de la ley bases. Yo creo que el gobierno de vuelta no lo tiene definido, no está claro cuándo va a ser enviado. A mí me dijeron dentro de algunas semanas. Hay distintas oficinas, ¿sí? O despachos dentro del propio oficialismo que quieren tallar en la reforma política. Obviamente veremos qué es lo que termina sucediendo. El gobierno está hoy obviamente atravesado por otras situaciones. Así que nada, veremos en las próximas semanas efectivamente qué es lo que manda o lo que no manda el Ejecutivo. En la próxima placa lo que vemos es lo que tiene que ver con los requisitos de los partidos políticos para seguir existiendo, para estar, digamos, en lo que tiene que ver con... bueno, la idea obviamente es ir eliminando, si se quiere, toda esa pululación de partidos, ¿no? Que los partidos más chicos tengan dificultades, si se quiera, para que la oferta se achique en menos expresiones políticas.
pero además dentro de lo que son los requisitos, bueno, el número de afiliados, el tiempo de poder ser un partido sin presentarte a elecciones. Es decir, toda una serie de requisitos que vos tenés que cumplir para poder seguir siendo un partido político, porque hemos visto también muchos sellos que se venden. Y sí, ¿no? como se financian. O no tenés, claro, no tenés, yo quiero ser candidato, no tengo un partido político, bueno, lo compro, entre comillas. Lo alquilo. Hay sellos, lo alquilo, exactamente. Entonces me parece que todo eso podría llegar a eliminarse. De todos modos, está la cuestión siempre de los partidos con menor representación, ¿no? Porque no sé si está el cuidado de esos espacios políticos contemplado en todos estos cambios. Un punto que es requete contra caliente y que ya empieza a circular fuerte es, lo vemos en la próxima placa, el de la unificación del calendario electoral. Este sí lo veo requete contra más difícil complicado. todavía. Esto lo primero que me surge decir es atenta contra las autonomías provinciales. Obvio. ¿No? Y aparte no hay gobernador que quiera ir en contra de sus propios intereses electorales. Bueno, sus el tiempos. operativo antidesdoblamiento. ¿Cuál es la zanahoria que tiene un gobernador para decir me engancho a la nacional? Sobre todo si no es del mismo espacio político que el presidente, y en este caso el presidente no tiene ningún gobernador que sea de la Libertad Avanza. Exacto. Tiene gobernadores aliados, sí, pero no de la Libertad Avanza. Claro. Así que la Casa Rosada deja trascender. Ayer había algunas noticias que decían, bueno, no son aliados si no están unificados. Esa frase, ¿no? exactamente. ¿No si son no aliados? unifican, bueno, entonces no son tan aliados. No son tan aliados. Ahí me parece que eso le puede generar un ruido importante a la Casa Rosada, obviamente con los gobernadores que vienen votando todo en el Congreso y que incluso se alinearon en lo electoral el año pasado. De vuelta, me cuesta mucho imaginarme ese escenario donde vamos todos juntos a votar un solo mismo día, porque además, decíamos recién que hay muchas provincias que tienen distintos sistemas de votación, hay que compatibilizar eso también, Claro. ¿no? Serían muchas elecciones concurrentes. Sí, Sí, señor. total. Sí, señor. Y todo un desafío, especialmente porque cuando se conozca finalmente la letra chica de las aspiraciones del gobierno, bueno, se va a poner a prueba dos puntos que son muy tirantes en esta negociación. El futuro de las PASO, por un lado, y además la posible simultaneidad. Un tema que además choca de frente con las autonomías provinciales. Claro. Y que en este contexto también implica un espejo muy distinto a lo que fue los primeros 2 años de la presidencia de Javier Milei. Porque en ese contexto no hubo reparos de la Casa Rosada en su interlocución con las provincias para finalmente transitar lo que fue el año pasado. Un año cargado de elecciones desdobladas, en un momento en donde no solamente hubo pocas concurrencias, sino también la convivencia de distintos instrumentos de votación y el estreno de la boleta única de papel con la versión que sancionó el Congreso de la Nación, que es sin el tilde de lista completa. Bien. Y la última modificación que agregamos siempre en tono especulativo, porque no tenemos el texto final que será enviado en algunas semanas, tiene que ver con la eliminación de los circuitos electorales como lo conocemos y la idea de instalar la uninominalidad, ¿no?, de las circunscripciones, que es eliminar la lista sábana y que cada circuito de votación vote a un diputado, ¿sí? Es decir, toma el modelo, si se quiere, anglosajón. No es el que estamos habituados, claramente. Ya no estamos hablando de 35 diputados por la provincia de Buenos Aires, que es lo que se vota en cada elección, sino que, no sé, digo, Tigre, San Fernando y San Isidro votarían un diputado. Un sistema a priori que para nosotros La matanza es muy otro. claro, y la matanza otro. Son 257 diputados, bueno, habría que dividirlo todo en todo el país en 257 circuitos, algo que a priori suena lejano. Pero bueno, estuvo como una de las ideas. Exacto. Estuvo en la Como ley la base, toga de ¿no? los jueces. Estaba en la ley base. Estaba en la ley exactamente. base. En la Sí. etapa de la toga de los jueces. Así que esto es un pantallazo de Lo que podemos esperar. De lo que podemos esperar. Creo que primero el oficialismo tiene que ponerse de acuerdo consigo mismo para ver qué es, en definitiva, qué es lo que manda acá el Congreso. Sí, ver también cómo le va con las prioridades, ¿no?, que se van estableciendo sobre los proyectos, ¿no? Porque la reforma política es algo que impacta en la sociedad, pero tiene como objeto, en definitiva, más que nada a las organizaciones y a la política en sí misma. Y viene un poco
digamos, cascoteada también el sector de la política profesional desde la distancia y la respuesta que le da la ciudadanía votando cada vez menos, ¿no? Con un panorama complejo de tener ganas de participar. Y resta saber también cuál va a ser el punto de vista de la justicia, no solamente de los jueces federales con competencia electoral, sino también de los miembros de la Cámara Nacional Electoral, que, como hemos contado durante el año pasado, han sido los protagonistas de distintas advertencias durante cada año electoral para achicar el umbral de error, para achicar el umbral de que algo pueda fallar, especialmente en lo que significó, lo que configuró el año 2025 en términos de el estreno de un nuevo instrumento de votación, ¿no? Sí. No es un dato menor. En un contexto en donde una parte central de la organización corrió por cuenta de lo que queda del correo argentino, considerado por el gobierno una empresa del Estado en proceso de liquidación, y que incluso podría seguir en pie la parte de organización electoral, también con la presencia nuevamente del Española Indra para la transmisión de los datos, jugadores centrales en este contexto. Y hablo de la justicia y también recuerdo algo que sostienen algunos integrantes del máximo tribunal, de aquellos secretarios que van y vienen y advierten que hasta por una definición jurídica la idea de la uninominalidad y del cambio que nos estaba contando Pablo Varela, en el caso de prosperar en la justicia se encontraría con un verdadero caso testigo ante los tribunales, primero en la Cámara Nacional Electoral y después en la Suprema Corte de Justicia. Vamos a repasar lo que decía la diputada Pamela Verasay. La escuchamos antes hablando de ley de glaciares, la escuchamos ahora hablando también de su bloque y de su partido, la Unión Cívica Radical. Hay una lectura de cómo el bloque se ha fragmentado y ha perdido representación. Y es una clara consecuencia del debate interno que está teniendo el partido. Ustedes lo habrán visto en las autoridades nacionales, en las últimas gestiones. Una parte del radicalismo no supo leer la realidad, no supo atender la demanda ciudadana. Y producto de eso es la representación que tenemos en el Congreso como primer escenario, como primer foto, a contracara de lo que le pasa al radicalismo que gestiona y del interior, que viene sosteniendo esa representación nacional. Lo pongo como el caso de mi provincia, en cabeza del gobernador Cornejo, que fue uno de los primeros que entendió que lo tradicional había cansado, había algo de hartazgo, la sociedad estaba comunicando otra cosa. Y así fue nuestro resultado exitoso, como otros gobernadores también. Bueno, eso fue el debate interno que tuvo el radicalismo en los últimos años, lo sigue teniendo, pero ahora un poco comprendiendo parte de ese diagnóstico errado que nos llevó hasta aquí, con ganas de modernizarse, si se quiere. Bueno, sí, una percepción de la sociedad, de un radicalismo fragmentado, algo que viene sucediendo desde hace varios periodos y en varias composiciones de la Cámara. Después lo analizamos con más detalle. Pero nos estamos yendo a la pausa. Le agradecemos a Pablito Varela por este rato aquí con nosotros y toda la información que nos ha traído. Claudio Mardones, vos te quedás conmigo un rato más. Con mucho gusto. Y lo saludamos a nuestro querido Pablo. Bueno, de esta manera nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025,
proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley.
Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Segunda hora aquí en Pasos Perdidos de jueves en Diputados Televisión y se dio a conocer el dato de la inflación del mes de febrero. Estábamos ya comenzando el programa, nosotros también lo pasamos aquí luego de los títulos y es del 2,9%, una inflación que se mantiene exactamente igual que los últimos 2 meses y que aumentó un poquito el mes de noviembre, que fue cuando se registró 2,8%. Luego, bueno, viene subiendo. El mes más bajo fue en mayo del año pasado, sí, donde se dio ese 1,5%, pero luego, bueno, siguió subiendo fuertemente. Y desde el INDEC lo que plantearon fue, por ejemplo, este 33,1% interanual, pero también datos importantes que tienen que ver con un incremento de vivienda y servicios de alrededor del 7%, y también el aumento en los vinculados a la alimentación, que tiene también un incremento importante. El nordeste del país se registró el mayor golpe inflacionario con un 3,5%, mientras que en el Gran Buenos Aires se registró un incremento de la inflación, un impacto de la inflación del 2,6%. Pero como es un promedio, en definitiva, 2,9% es lo que marca para este mes. Y Claudio, bueno, ahí está por zona, como se ve en las distintas zonas del país. Repasamos algunos de los números, Aman. En el caso del Nordeste, lo que vos decías, 3,5%. En el caso de la región de Cuyo, 3,4%. Bueno, en el caso de la región pampeana, el 3%. El noreste, el 3,1%. En el caso de la Patagonia, el 3%. En el caso del Gran Buenos Aires, el 2,6%, y a nivel nacional el 2,9%. Con un dato importante que lo veíamos en las placas que estamos compartiendo, y es que hace 6 meses que la inflación se ha movido de manera ascendente desde septiembre del 2,1% hasta que llegamos a este 2,9%. Antes la inflación estaba por debajo de los 2 puntos, ¿no? En un proceso que había tenido su punto más crítico con el 3,7%, mucho tiempo atrás. Pero sí, hace 6 meses que la inflación ha continuado en un proceso ascendente del 2,1% al 2,9%. Exactamente, y parte de lo que había planteado el oficialismo cuando vino la discusión del presupuesto en diciembre del año pasado era una reducción del impacto inflacionario hasta llegar al 0%, casi cerrando el año, ¿no? Algo que también se le está yendo un poco de los parámetros que habían previsto en diciembre, como también en relación al valor del dólar, que iremos viendo también cómo se va moviendo, sube y baja un poco en estas últimas horas, al ritmo también del impacto que está teniendo estos primeros días, estas primeras 2 semanas ya de la guerra contra Irán. Exactamente, un escenario bélico que no parece que, como dijo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, terminaba ahora mismo, sino como dicen las autoridades del Estado de Israel, de que durará lo que sea necesario. Esto marca para el gobierno
gobierno, bueno, un contexto muy distinto para las previsiones económicas. No perdamos de vista, Amanda, que ya el Fondo Monetario Internacional ya bajó las previsiones de crecimiento global a partir de la situación de estos primeros días de guerra, en un escenario también donde no perdamos de vista algunas de las cuestiones que sostienen desde la Casa Rosada y también del Palacio de Hacienda. 2 puntos. En este momento, la reivindicación de la paridad del dólar. Y por otra parte, otra de las noticias, el récord de depósitos que se ha registrado especialmente en la banca pública y privada durante toda esta etapa. Ese es uno de los datos que forman parte de un mosaico cargado de claroscuros en donde el escenario de la guerra pone en duda las perspectivas de crecimiento no solamente de la Argentina, sino de todos los países del mundo. Por eso mencionaba el achicamiento de las previsiones y las perspectivas del Fondo Monetario Internacional, un dato que lo dijo la titular, Kristalina Georgieva, en un escenario en donde tienen la mirada puesta en el Golfo de Hormuz, especialmente en ese lugar por donde pasa buena parte del petróleo que sale de Irán y que pasa por ese estrecho. ¿Qué es lo que puede llegar a pasar si sigue cortado? Este otro dato que forma parte de la agenda internacional y es esta decisión histórica que han tomado distintas naciones, especialmente para hacer una utilización extraordinaria de sus reservas de petróleo para evitar esto, que el barril de petróleo cruce la línea de los $100 cuando en el propio gobierno de Irán lo que advierten es que si la guerra sigue buscarán de que ese petróleo pase la línea de los 200. Y la preocupación también, ¿no? Porque en parte de esta agresiva reacción de Estados Unidos e Israel contra Irán se han bombardeado muchos pozos de petróleo, muchas refinerías. No solamente son los barcos que puedan transportar algo de petróleo a lo largo del estrecho de Hormuz, sino todo lo que se ha perdido ya de producción y capacidad productiva por la reacción primero de Estados Unidos e Israel y luego de Irán, ¿no? En bases y centros petroleros que vieron mermado increíblemente, obviamente, su capacidad tanto de producción, de extracción, de refinamiento y luego de transporte. El paso está cortado, pero la producción también está en una situación muy crítica por estas horas a partir de estas decisiones de los gobiernos. Vamos a repasar ahora lo que también compartió Nicolás Gallardo, colega de Diputados Televisión, sobre la agenda que se espera para este mes de marzo, lo que queda del mes de marzo. Ya estamos transitando a la mitad del mismo respecto a la actividad parlamentaria en esta Cámara y también en el Senado. En lo que respecta al envío de pliegos judiciales, lo hemos dicho, contempla el Senado. No obstante, aquí estamos hablando de la agenda parlamentaria en general, con lo cual ese punto, el del medio, envío de pliegos judiciales, cerca de 300 vacantes de jueces, fiscales, defensores y otros cargos, eso va a ocurrir en algún momento de marzo. Se están revisando, se van a terminar de impulsar en algún momento. Supuestamente el nuevo ministro de Justicia está avanzando en este sentido. Ahora, 2 puntos más. Ley de glaciares, con Juan lo hemos detallado la semana pasada. El proyecto está en instancias de audiencias públicas. Mejor dicho, van a ser a finales de marzo. No falta tanto, faltan 10 días. 25 y 26, después tendrá su correlato en abril, pero es un tema que ahora están definiendo, porque más allá de las audiencias públicas, lo importante son los votos, son eventuales cambios que pueda tener o no de lo sancionado en el Senado. Mientras que está la ley de financiamiento universitario. Este tema, el debate está ahora, se está dando ahora, hay medidas de fuerza que están impulsando algunas casas de estudio o algunos gremios. En definitiva, este tema, si bien puede tener un avance concreto en abril, se está avanzando ahora en la confección del proyecto que elevó el gobierno. Recordemos que está judicializado la anterior ley, la que avanzó la oposición en conjunto a partir del reclamo del sector. Y el gobierno busca una ley más cumplible en términos presupuestarios, entendiendo que, como estaba estipulado ahí, claramente el gobierno estaría afrontando fiscalmente algo que no puede asumir. Y lo que no está acá, pero lo puedo decir yo, que es lo siguiente, hablando con fuentes ahora del gobierno y de la Cámara de Diputados, y que lo hablamos con Juanpi la semana pasada, el gobierno tiene como prioridad durante marzo avanzar con ocupar todas las comisiones, las 46 comisiones, las permanentes, las temporales, de las que se
reúnen todas las semanas y las que no se reúnen nunca, todas esas 46, van a completarse en lo posible y con los acuerdos que el gobierno intente hacer durante este mes. Resumiendo, ley de glaciares con un principio de avance parlamentario en diputados a fines de mes, pero con negociaciones ahora por si hay votos o no para modificar. Los envíos de pliegos judiciales a finales de mes, probablemente en el Senado. Ley de financiamiento universitario, debate debajo del recinto, con posibilidades en abril, y lo que estoy hablando de esta situación puntual de completar supuestamente las 46 comisiones de las permanentes y las temporales. Bueno, la discusión de las comisiones es una discusión importante que ya se advirtió en el proceso de constitución en febrero de las comisiones para el debate de extraordinarias respecto de la proporcionalidad para la organización, ¿no?, de las presidencias y autoridades de todas estas comisiones. Quedan un montón todavía por constituirse, alrededor de 40, un poquito más de 40, pero lo importante son aquellas comisiones que impulsan los debates, las comisiones no solo las de gobernabilidad, sino las que impulsan discusiones que son centrales y que el gobierno hoy busca hegemonizar, sin duda, con sus aliados. Algo de esto vimos, Claudio, con no solamente la Comisión de Presupuestos, sino las comisiones de Asuntos Constitucionales, la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, que están discutiendo ahora la ley de glaciares, pero muchas de las 9 comisiones que se constituyeron, bueno, todas en verdad están presididas por el oficialismo. Tal cual. Veníamos contando que había un elemento que significaba un examen para el oficialismo, implicaba cómo ubicar a parte de los diputados que ya sumaron experiencia en la Libertad Avanza en estos 2 años y que ahora asisten a la triplicación virtual de su bancada en la Cámara Baja. Bueno, en ese contexto se juega, en primer lugar, la definición de esos liderazgos para conducir comisiones estratégicas y, en segundo lugar, lo que vos estabas planteando. ¿Será este año en donde la negociación para constituir y elegir a las autoridades de las comisiones va a tener la misma decisión política del oficialismo respecto a la proporcionalidad? Bueno, recordemos que las discusiones en torno a quiénes y a qué fuerzas políticas corresponderá el control de determinadas comisiones fue parte de controversias durante todo el año pasado en el recinto de la Cámara Baja. Con el recambio, esto no solamente abre el interrogante sobre cómo se va a mover el oficialismo, sino cuál va a ser el desenlace de las negociaciones que ya comenzaron, Amanda, hace por lo menos 10 días en una serie de sondeos realizados por el oficialismo. Uno de los interrogantes era si finalmente se va a repetir la misma negociación con el peronismo, que queda con pocas chances de poder quedarse en el control de alguna de las comisiones. 10 o 15 es el número de las comisiones que el oficialismo está dispuesto a constituir en este momento y también para barajar a sus autoridades. En ese contexto, están avanzando las negociaciones. ¿Qué es lo que dicen con mucho cuidado en el peronismo? En primer lugar, que no ven la chance de quedar afuera de las negociaciones. Así que en este contexto, mucha cautela de los jugadores en pugna para saber finalmente quiénes se van a quedar en la conducción de las próximas 15 comisiones que el oficialismo está decidido a poner en marcha, porque no solamente se define un nuevo esquema de poder sobre la constitución de estas comisiones, sino también la arquitectura de cómo van a avanzar los debates en el transcurso de este año. Bueno, algunas de las comisiones que quedan todavía a constituir son, por ejemplo, la de las personas mayores. Una muy, muy importante es la de Legislación General, que es una de las comisiones de gobernabilidad, la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, la Comisión de Salud Pública y Acción Social, que ya desde Unión por la Patria enviaron una nota al presidente de la Cámara. Nos comentaba Melissa Jofré en la jornada de ayer que se presentó ayer justamente esta nota para pedir su inmediata constitución, sobre todo porque se había dejado pendiente una serie de iniciativas cuando se conformó y llegó a la conclusión el informe de la Comisión Especial Investigadora sobre el fentanilo adulterado, que da una batería de iniciativas y propuestas para poder llevar a cabo durante este año. Bueno, eso están pidiendo que se constituya. Otra de las comisiones es la de Finanzas, la Comisión de Industrias, de Comercio, la de Energías y Combustibles, muy importante y central, la de Comunicaciones e Informática, la de Transporte, otra de Economías y Desarrollo Regional, Asuntos Municipales, Intereses Marítimos,
por ejemplo, peticiones, poderes y reglamento, que está dentro de lo que tiene que ver con el ordenamiento propio de la Cámara. El oficialismo busca acotar o modificar las cuestiones de privilegios. Una muy importante que tuvo una pésima experiencia y antecedente en el periodo anterior es la Comisión de Juicio Político, ¿no? Que nunca fue reconocida la constitución de sus autoridades, aunque Marcela Pagano había sido votada por los integrantes de la comisión como su presidenta y se desconoció esa votación. Otra vinculada a turismo, obviamente minería, es una comisión muy importante, prevención de adicciones y narcotráfico y unas tantas más. Otra de las importantes y que va a tener un rol protagónico en las próximas semanas, nos lo anticipaba Nico Gallardo en el informe que pasamos, es la Comisión de Educación, que fue súper protagonista el año pasado con las 2 etapas o instancias de declaración de emergencia universitaria que hoy está en un proceso de medida de fuerza. Por ahora, la Universidad de Buenos Aires, algunas otras universidades nacionales de distintos distritos que están pidiendo la implementación de la emergencia, ¿no? Que quedó judicializada y el gobierno retrucó con otro proyecto. Otro proyecto, y esa es la negociación que se viene. Durante extraordinarias, no perdamos de vista que el presidente Javier Milei extendió el periodo de extraordinarias por un día. Finalmente, el periodo de extraordinarias no terminaba el 27 de febrero, sino el 28. Y eso implicó también ampliar el temario. Claro. Y el temario sumó el financiamiento universitario. Algunos lo interpretan como parte de un guiño, de una negociación mucho más amplia, en donde talla el radicalismo con una oreja puesta en los rectores de las universidades públicas y especialmente el Consejo Interuniversitario Nacional, que ha venido llevando negociaciones, pero llevando negociaciones para poder encontrar una salida que no sea más litigio y más conflictividad. Bueno, acá viene el tema. Algunas voces del Consejo Interuniversitario Nacional insisten con que hay que seguir insistiendo con la validez de la ley tal como está. Otros sostienen que se abre una etapa de negociación impulsada por el Poder Ejecutivo luego del año electoral que terminó y en un momento en donde parte de la negociación ya tiene algunos capítulos que han cerrado. Uno era finalmente la discusión del presupuesto 2026, que fue también otro de los puntos iniciáticos para el oficialismo. No perdamos de vista que el presidente Javier Milei, Amanda, está transitando su tercer año de mandato con un primer presupuesto sancionado por el Congreso de la Nación en diciembre del año pasado. El único, digamos. El único, exactamente. Uno de los puntos pasaba, obviamente, por las partidas para el financiamiento universitario. Esa discusión ha seguido abierta y estamos hablando de una situación que no es ajena a ninguno de los gobernadores y mucho menos a las fuerzas políticas. Tanto el peronismo como el radicalismo en este contexto tienen la atención puesta sobre el arranque del ciclo lectivo de la educación superior y la caja de resonancia política que comenzará a activarse en la medida que la discusión presupuestaria sobre la implementación de la ley como está, en una controversia que ha llegado a la justicia también, o en su defecto el rediseño de un nuevo proyecto. Bueno, ahí es donde está abierta la negociación en un momento en donde falta también una pieza clave y el nombre de quien quede al frente de esa comisión también será determinante. Me refiero a quién será la figura que estará al frente de la Comisión de Educación de la Cámara Baja. Bueno, vamos a escuchar qué decía Pamela Verasay, diputada nacional de la provincia de Mendoza de la Unión Cívica Radical. No hay posición, lo estamos conversando dentro del bloque. Sí coincidimos en algo y lo dije públicamente, era el momento de salir del tironeo de la justicia porque pierde la universidad en definitiva. Los rectores terminan siendo tensionados por un debate sindical, se frenan los recursos, la ejecución presupuestaria y quien termina perdiendo en definitiva es quien se pretende defender, que es la universidad. Entonces vos me decís, ¿están de acuerdo o no? Sé que hay una conversación de un grupo de rectores con el secretario de Políticas Universitarias para intentar que el nuevo proyecto, en donde, si bien actualiza gasto operativo y la pauta salarial, el punto de diferencia está sobre la base a partir de la cual se empieza a actualizar. Entiendo que hay conversaciones, lo vamos a trabajar en conjunto. Y vamos a ver cómo se da también el proceso de debate dentro de la Comisión de Educación y también la Comisión de Presupuesto y Hacienda respecto a esas iniciativas del financiamiento universitario, si se abre la puerta a financiamiento externo, si se modifica el proceso del debate paritario, porque, bueno, como no hubo presupuesto durante el 24 y el 25 aprobado por el Congreso,
los distintos sectores que se vieron afectados por el recorte presupuestario apelaron al Congreso de la Nación, porque es la Ley de Financiamiento Educativo una ley nacional que ya fue discutida y que, bueno, junto con la Ley de Financiamiento del Desarrollo Científico-Técnico, junto con la Ley de Financiamiento Educativo en general, pretende estándares de inversión pública a ser alcanzados a lo largo del tiempo, ¿no? En relación al Producto Bruto Interno y la inversión que se tiene que hacer desde el Estado Nacional y desde los estados provinciales. Pero acá estamos hablando de universidades nacionales. Los recursos salen del gobierno central y ahí está la tensión para jerarquizar la universidad. No solo son los salarios, no solo es el equipo no docente, es todo el trabajo que llevan adelante también las universidades, además de dar clases en las casas de estudios que afrontan también cuentas siderales que pagar por los servicios públicos, ¿no? Lo advirtieron en el 2024 con esas tensiones que se daban por en los turnos noche, ¿no? Que no se podían dictar las clases por falta de pago de los servicios o incluso de los equipamientos que se fueron averiando y no pudieron ser reemplazados, ¿no? Bueno, una de las discusiones en estos 2 años ha sido precisamente las dificultades para las casas de altos estudios para garantizar la operatividad básica. Y otro dato muy importante que hasta ahora no ha aparecido en el horizonte y que podría volver a aparecer, hay que ver si el Ejecutivo juega esa ficha, pero teniendo en cuenta la discusión inicial sobre el presupuesto universitario, el oficialismo, Amanda, no ha vuelto a insistir con las auditorías de los presupuestos y de las erogaciones de las universidades públicas. Uno de los temas pasaba especialmente por el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación, su constitución, el nombramiento de los auditores que faltaban, un plan de trabajo muy ambicioso para avanzar con las auditorías que reclamaba el gobierno, especialmente a través de el SPU, el subsecretario de Políticas Universitarias, en este caso Alejandro Álvarez. Bueno, hay que ver si en este contexto este tema va a volver a aparecer sobre la mesa o directamente, 2 años después de que arreciara esta discusión con mucha fuerza, no asoma como un tema prioritario para el gobierno. Quizás porque a partir de lo que ha surgido de las auditorías o de las que ya estaban, no se terminaron de confirmar las sospechas del oficialismo en un contexto en donde también la pregunta es cuál va a ser la constitución de estos presupuestos para este año y para el otro. Exactamente, ¿no? Y ahí el debate que asumieron muchos de los legisladores a partir del reclamo de las dificultades para afrontar el desarrollo pleno de la formación superior, ¿no? Hemos visto las marchas multitudinarias, los reclamos permanentes que han hecho desde justamente el Centro Interuniversitario Nacional sobre los presupuestos mínimos que se requieren para el funcionamiento básico de la universidad. Pero de ahí en adelante, bueno, los conflictos que están afrontando también con las imposibilidades, por ejemplo, de sostener los financiamientos o sostener las suscripciones para poder publicar en las revistas científicas, algo que también los propios investigadores están denunciando respecto a las líneas de financiamiento para que puedan acceder también al debate internacional y puedan compartir la información que producen aquí las casas de altos estudios. Así que es un debate que atraviesa el Congreso de la Nación y que vamos a ver cómo se posicionan los distintos sectores que históricamente han defendido el rol de la universidad pública. De eso vamos a seguir hablando, no solamente hoy, sino en los próximos días. Ahora nos vamos a la pausa y volvemos en instantes. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han
han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente en la oficina de la Comisión de Recursos Naturales, ubicada en Avenida Rivadavia, 1841, Cava, piso 1, oficina 149, de lunes a viernes de 10 a 16 horas, o bien electrónicamente a través del formulario que se publicará en la página web de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. El plazo de inscripción se extenderá hasta el viernes 20 de marzo a las 16 horas, de manera presencial, y hasta las 20 horas de manera virtual. Quienes deseen efectuar presentaciones por escrito podrán hacerlo de manera presencial o por correo electrónico a la dirección crnaturales@hcdn.gov.ar. La extensión de la ponencia por escrito no podrá exceder las 10 carillas en tamaño A4, con letra Times New Roman, tamaño 12, y se deberá presentar en formato PDF. Cada exposición no podrá exceder los 5 minutos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General. Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso?
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Última media hora aquí en Pasos Perdidos y el tema principal de la Cámara de Diputados sin duda es la ley de glaciares, el debate que se está desarrollando desde el mes de diciembre cuando se convocó a sesiones extraordinarias y uno de los temas principales que entró en la negociación política del Ejecutivo con los gobernadores y así replica en la Cámara de Senadores fue la ley de glaciares, en conjunto el debate con la reforma laboral. Les recordamos que está abierta la inscripción todavía para que participen. Hay 34.000 personas igual anotadas, pero si tienen la intención de participar pueden hacerlo entrando a la página de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Sobre todo esto, Claudio Mardones nos trajo una serie de placas para sintetizar en esta situación. Las placas, Claudio, van a ser fundamentales con tanta información que se va a volcar. Totalmente, Amanda, porque no perdamos de vista este número, 37.000. Bueno, va a ser un número que se va a repetir mucho en las próximas horas, especialmente porque pone en otro contexto el debate que se viene respecto a la reforma de la ley de glaciares. Así que escala informativa obligada, estas placas que hemos preparado para saber un poco de qué se trata, qué es lo que está pasando. Bueno, estas placas están dedicadas a eso, a esta mega audiencia para la reforma de la ley de glaciares. Vamos rápidamente a repasar, en primer lugar, los protagonistas, ¿no? En primer lugar, la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente, que la preside el sanjuanino José Peluc de La Libertad Avanza. Esto conecta con lo que veníamos contando respecto a la constitución de las comisiones. Esta comisión, constituida ya durante el periodo de extraordinarias, quedó en manos de un numerario de La Libertad Avanza que ya lleva 2 años de mandato, que formó parte de la primera composición de la bancada de La Libertad Avanza y que ahora pasa a ser el presidente de una comisión estratégica. Su origen no solamente político, sino también territorial, conectan con este punto. Estamos hablando de una de las comisiones que preocupan mucho a la provincia de San Juan, no solamente al gobierno nacional. ¿Por qué? Porque su gobernador, Humberto Rego, uno de los ex aliados de Juntos por el Cambio, es uno de los mandatarios que precisamente impulsó la reforma de la ley de glaciares. Fue uno de los gobernadores que le puso el gancho a sendas notas enviadas al oficialismo para impulsar esta reforma de esta norma sancionada en el año 2010. Así que en ese contexto
algunos ven un punto de coincidencias en esa comisión entre Peluc y el gobierno de San Juan con el amparo del gobierno nacional para llevar adelante la conducción de esta comisión que tiene un rol estratégico. Y naturalmente, la otra es la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por uno de los legisladores más experimentados dentro de La Libertad Avanza, me refiero al rosarino Nicolás Mayoraz, que sigue al frente de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Comisión considerada por muchos como parte del paquete de la gobernabilidad, es decir, de las comisiones clave, especialmente para el oficialismo y que en muchos casos queda en manos de algunas de sus espadas más importantes. Bueno, en este caso, Mayoraz, una de las figuras más experimentadas de La Libertad Avanza, tiene esta misión, junto con Peluc, que está haciendo sus primeros pasos al frente de una comisión. Ambos son los protagonistas de la organización de esta audiencia pública. El desarrollo de esta audiencia pública corre por estricta responsabilidad de las dos comisiones, de sus autoridades y por ende de la presidencia de la Cámara Baja en manos del diputado Martín Menem. Vamos a la siguiente placa. Repasemos algunos de los puntos que nos permiten pensar la línea de tiempo. En primer lugar, hay dos fechas previstas para las audiencias públicas. El 25 de marzo para la presencia de quienes se han anotado para exponer en cuerpo y alma aquí en la Cámara de Diputados, especialmente en el anexo de la Cámara Baja. El 26 de marzo es la fecha prevista para la conexión virtual, especialmente para los expositores que no están en la ciudad de Buenos Aires y que harán valer sus argumentos y sus puntos de vista a favor o en contra de la reforma de la ley de glaciares desde distintas provincias a lo largo de nuestro país. Modalidad 5 minutos, previsto originalmente en un horario de 10 a 19. Y ahí se suma este dato. Estamos hablando, aquí van a ver, bueno, hasta el cierre de estas placas eran 27.000 los inscritos. Bueno, son 37.000 ya quienes se han inscrito y que, como cuando comenzamos Pasos Perdidos, forma parte del acceso a la información pública. El listado abierto de quienes se han inscrito pueden verlo en la página web de la Cámara de Diputados de la Nación, hcdn.gov.ar. El otro dato importante y que resta por cerrar, la inscripción está abierta hasta el 30 de marzo, pero es muy posible que eso se recorte brevemente y vamos a saber en las próximas horas si esto se termina mañana ante la dimensión de la cantidad de expositores y lo que decíamos en el transcurso del programa, el desafío organizativo, finalmente para saber cómo va a ser la modalidad para garantizar la expresión de estos 37.000 expositores que se han anotado de manera remota en los formularios de la página web y también a través de la Comisión de Recursos Naturales que había habilitado también una vía para poder hacerlo. Seguimos con la siguiente placa para ahondar también en otros de los aspectos que van a quedar puestos sobre la mesa a partir de este debate. Hay un caso muy reciente y el caso más reciente tiene que ver con la audiencia pública convocada para la sanción de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, en este caso hubo 738 inscriptos. Esos 738 inscriptos demandaron 15 días de desarrollo de audiencia pública. Ahí es donde los vaquianos, los expertos en audiencias públicas se preguntan y dicen, bueno, ¿cuál va a ser el mecanismo? Teniendo en cuenta que la presencialidad de 738 expositores sin un tiempo tan acotado como el que se está pensando de exposición, llevó 15 días. Bueno, sí, además 15 días que no eran de corrido, ¿no? Eran jornadas que se hacían los martes y los jueves, así que si son 15 días fueron por lo menos 7 semanas, ¿no? 2, 3 meses de trabajo mínimo en donde se escucharon a todas las personas que participaron. Me imagino, no, yo no puedo terminar de pensar el procesamiento de 37.000 solicitudes de la audiencia pública que está sucediendo en este momento. La verdad es una dimensión muy grande, impensada, me parece, por todos los convocantes, ¿no? Y además con una particularidad, porque en la modalidad es donde finalmente se va a resolver hasta dónde se alcanzarán a escuchar y tomar nota de los distintos puntos de vista que encierran estas 37.000 inscripciones para participar de la audiencia pública. Vamos con un dato muy importante a tener presente sobre la arquitectura de las audiencias públicas y lo vemos en la siguiente placa. Bueno, en primer lugar, un dato
que no podemos perder de vista. Las audiencias públicas no son vinculantes, pero para la legislación argentina son un requisito indispensable. ¿Cuál es la legislación argentina? Me preguntarás, Amanda, con precisión. Bueno, en primer lugar, la Ley General del Ambiente, la 25.675. Y otro dato que nosotros tuvimos la oportunidad de cubrir aquí en Diputados TV, y es finalmente el acuerdo de Escazú ratificado por el Congreso de la Nación en el año 2020. Con estas dos definiciones, aunque no sean vinculantes, deben ser realizadas las audiencias públicas para evitar que después una eventual sanción de la reforma de la ley de glaciares termine entrampada en la justicia y quizás invalidada por un error a la hora de llevar adelante el debate legislativo, incumpliendo con el requisito ineludible, aunque no vinculante, de las audiencias públicas. Así que este dato es un dato que talló con mucha fuerza y que ha formado parte también del intercambio político entre oficialismo y oposición, que obligó al oficialismo a recalibrar los tiempos de la expectativa que tenía de conseguir que en la Cámara de Diputados siguieran con la misma velocidad que se había dado en la Cámara Alta. Así que vamos naturalmente a continuar con otros de los antecedentes en la siguiente placa. Y esto tiene que ver porque nos podemos preguntar, bueno, pero ¿quiénes fueron los que insistieron sobre este punto y le advirtieron al gobierno decir, atentos que si no avanzan con las audiencias públicas, todo este ímpetu puede quedar deshilachado en la justicia? Tres figuras. En primer lugar, María Inés Igarán, de Provincias Unidas, diputada jujeña, fue una de las primeras que dijo, atentos con este tema de las audiencias públicas porque si lo omiten, todo esto puede entrar en una situación crítica. Es el mismo argumento que tomó Maximiliano Ferraro, de la Ciudad de Buenos Aires, titular del bloque de la Coalición Cívica, y también Sabrina Selva, bonaerense, integrante del bloque Unión por la Patria. Esas tres voces fueron las que se encargaron de advertir de manera oficial, pero también extraoficial, que si el oficialismo le imprimía la velocidad que venía manteniendo desde el Senado y omitían la realización de las audiencias públicas, iban a encontrar una situación mucho más compleja de final incierto. Vamos a la siguiente placa, porque hablamos de la importancia de las audiencias públicas, de sus limitaciones al no ser vinculantes, de esta inédita inscripción de 37.000 expositores, pero sí, vamos al núcleo de lo que se está poniendo en juego y de cuál es la discusión. ¿A qué me refiero? A la siguiente placa, a lo que sostiene esta reforma de la ley de glaciares. No perdamos de vista que esta reforma de la ley de glaciares tuvo media sanción en el Senado, con 40 votos positivos, 31 votos negativos y una abstención. Su cometido, redefinir la protección de los glaciares y además cambiar el concepto de ambiente periglaciar. Pero esto es un tema muy importante porque forma parte de una discusión histórica de las provincias con la nación. La Constitución de 1994 ha consagrado que son las provincias las que tienen la última palabra sobre sus recursos naturales. Bueno, ese punto fue saldado en la redacción y en la sanción de la ley de glaciares. Ahora, a partir de esas mismas provincias, en algunos casos, que es lo que nosotros veníamos contando, sus gobernadores son los que formalizaron la inquietud de cambiar esta norma y avanzar en este proceso de redefinición. Redefinición que además implica otro cambio, no solamente la redefinición de glacial, sino de ambiente periglacial, y el otro punto también, que sean las provincias las que puedan definir claramente glaciar y zona periglacial. ¿Para qué? Lo vemos en la siguiente placa. Y esto tiene que ver con un tema central, y es finalmente que si bien el Instituto de Nivología y de Glaciares de la República Argentina, que tiene asiento en la provincia de Mendoza, que depende del CONICET, que tiene un inventario precisamente en donde está contabilizados no solamente los glaciares, sino los ambientes periglaciares. Pero son las provincias, en el caso de que prospere esta reforma, son las provincias las que pueden pedirle al IANIGLIA que finalmente saque algunos de los periglaciales para poder intervenir. Esa es la discusión de fondo entre una definición constitucional que había sido sintetizada en el año 2010 con la sanción de la ley de glaciares y esta readecuación que está en juego. Tan profunda es la discusión que, bueno, que aquí está la muestra. 37.000 inscritos en esta audiencia pública.
La pelota ahora está en los organizadores, que van a tener que definir cuáles van a ser los tiempos, las modalidades, si existirán posibilidades que esos expositores puedan hacer su planteo por escrito solamente o una extensión de los tiempos. Hay que ver porque ahí también se va a poner en juego, Amanda, la naturaleza de la audiencia pública y su definición. En términos de la reforma de la ley de glaciares, se pone en juego una nueva definición de lo que es el glaciar y también el ambiente periglaciar. Pero en la realización de las audiencias públicas quizás también se ponga en juego, bueno, la definición constitucional de qué es una audiencia pública y para qué sirve. Sí, me parece que justamente va a iniciar el debate, hay que ver en qué momento, ¿no? Porque lo que se estableció en la reunión conjunta de las comisiones hace una semana atrás es este proceso de audiencia pública, recepcionar, digamos, las advertencias y las sugerencias de la oposición para que se pueda convocar a la audiencia pública. Se aprobó los términos de una audiencia presencial y una audiencia virtual. Se abrió un periodo de convocatoria para la inscripción hasta el 20 de marzo, luego el 25 y el 26 las audiencias, pero Claudio, ahí no se previó un encuentro previo para que los diputados ordenen, organicen, definan. Así que me parece que la apertura del 25 va a ser fundamental. Hay que ver también si los propios inscriptos que hoy empiezan a recibir otro tipo de mensajes, los primeros eran, usted ya está inscripto en esta audiencia pública, como dando el visto bueno, y las otras diciendo está en proceso de inscripción. Si los propios inscriptos impugnan la audiencia, ¿no? Si el derecho a ser escuchado se respeta o no se respeta y en qué condiciones y cuáles son los criterios de organización de las presencias y de el orden también de quiénes van primero. Me acuerdo cuando fue el debate por el aborto, en las primeras semanas de audiencia se intercalaban a favor y en contra el mismo día. Luego cambió ese criterio y se empezó a constituir que un día estaban quienes acompañaban la iniciativa y otro día toda la jornada de quienes estaban en contra de este proyecto. Bueno, se fue organizando también un poco sobre la marcha porque esa audiencia había sido la primera multitudinaria, con miles y miles de personas siguiendo el debate también por el canal de YouTube y las redes sociales de la Cámara. Por eso, ahora me parece que, como bien planteaba Claudio, los organizadores de ambas comisiones, los presidentes de ambas comisiones, deben estar sufriendo un poco o, como se dice, sudando la gota fría porque es muy complejo organizar semejante demanda. Lo que sí da cuenta es que hay un interés muy importante de la sociedad por participar y por ser escuchados, ¿no? en este debate. El diputado Castañeto, Unión por la Patria, también se refirió a la discusión de la ley de glaciares y el debate con la convocatoria de audiencia pública. Es un tema que le interesa mucho a la sociedad. Sobre todo en un contexto global que estamos viviendo hoy de guerra, los recursos naturales son muy importantes. Y el hecho de la ley de glaciares, el tocar nuestros recursos naturales, que es tan importante como el agua, sobre solo 5 proyectos que serían, porque es una zona muy, muy pequeña, donde es casi menos del 1% de toda la zona minera, tienen que explotar, vamos a decir, los hielos continentales, que son hielos perennes que después se hacen como rocas y tienen que minarlos para poder sacar el mineral. Nosotros no estamos de acuerdo con que esto se haga. No todos, digo, hay provincias, sobre todo se va a trabajar mucho en lo que es San Juan, aparentemente, y Mendoza. No hablo por todos los diputados y diputadas del bloque, tienen libre expresión cada uno, pero considero, vuelvo a insistir, con una crisis internacional y romper los recursos naturales, después del petróleo viene el agua potable. Y esas aguas que van a minar, van a contaminar. La Argentina de por sí tiene muchos sectores con problemas de agua. Y si contaminan el agua por la minería, me parece que hay pueblos que van a quedar sumergidos, no por el agua, sino sumergidos que no van a poder tener agua potable por el resto de su historia.
ahí está la discusión planteada y las distintas etapas de la discusión. Lo de fondo es la modificación de la ley de glaciares. Desde distintas organizaciones han manifestado. De hecho, el día del debate, acordate, Claudio, el día del debate del Senado, Greenpeace hizo una intervención en las escalinatas. Así arrancó esa jornada. Así arrancó la jornada. Esto quiere decir que hay cierto interés. Es verdad, Greenpeace es una organización ambientalista. Hubo también durante el mes de febrero, cuando se retomaron las extraordinarias, notas, cartas de distintas asambleas ambientalistas en las provincias a los senadores para que no avanzaran con esta iniciativa, pero a mí me parece que lo que pasó es que quedó tan subsumida la discusión al debate de la reforma laboral que quedaron algunos cabos sueltos, ¿no? En definitiva, en el proceso, tanto para la negociación política como para el proceso y la legislación vigente en Argentina. Teléfono para alguno de los funcionarios que se ocupa de revisar la legislación y que busca modificarlo a fondo. Bueno, por ahí se pasó el acuerdo de Escazú, fue aprobado por el Congreso y hubo muchos diputados. La gran mayoría, creo que salió por unanimidad en este Congreso el acuerdo de Escazú en ambas cámaras. Exactamente, sí, y con una particularidad, porque aparte la necesidad de las audiencias públicas está en la Ley General de Ambiente hace un largo tiempo. Muchos años. Así que ese es un dato. Y ahí viene la suspicacia. Porque algunos dicen, bueno, especialmente en extraordinarias y en el Senado, lo importante era mantener el ritmo y la aceleración para cerrar un periodo de extraordinarias con las victorias legislativas que necesitaba el Ejecutivo. Una de esas piezas cruza a los protagonistas, lo que nos decía Pablo Varela hace un ratito. Esos protagonistas son varios gobernadores. Algunos de ellos, algunos de los 11 que estuvieron en Nueva York, bueno, son los que están también interesados en avanzar en esta reforma de la ley de glaciares porque tiene una conexión directa respecto a las plataformas de inversiones que en muchas provincias, especialmente al pie de los Andes, están analizando para el futuro. Ahí, en ese contexto, bueno, la problemática de las audiencias públicas, especialmente para los inversores, aparece más que como un obstáculo que como una posibilidad. Ahora, para poder evitarlas, tendrían que haber cambiado la ley. Esa posibilidad no ha aparecido en el horizonte. ¿Y a qué ley me refiero? A la Ley General de Ambientes. Y en otro contexto, también a la obligatoriedad de las audiencias públicas. Audiencias públicas que, insisto, no son vinculantes, pero son obligatorias. Y no hacerlas puede hacer que todo el proceso de tratamiento legislativo de una norma se caiga después en la justicia. Bueno, vamos a ver cómo va latiendo todo esto. Lo más importante ahora es saber cuándo cierra la inscripción. Ustedes pueden ir revisando, como les veníamos diciendo, en la página de la Cámara de Diputados hay una pequeña pestaña que dice Audiencia Pública, Ley de Glaciares y de protecciones de presupuestos mínimos de protección de glaciares y periglaciares. Ahí se ha dispuesto un espacio para que ustedes conozcan no solamente la legislación, los términos de las audiencias, el listado de quienes participan y todavía está presente el formulario para la inscripción. Tengan en cuenta que también pueden presentar o prepárense por las dudas ya el texto que quieran decir o que quieran comentar, porque el tiempo es acotado. Es muy probable que se tengan que ingresar los materiales también formalmente a partir de la página de internet y que no los agarre, bueno, a último momento con el texto sin terminar, porque va a ser algo de lo que se va a estar hablando toda esta próxima semana, además de la sesión del Senado. Cuando se confirme lo estaremos comentando aquí también en Diputados Televisión. Claudio Mardones, muchas gracias por el acompañamiento y por toda la información volcada en este bloque. Un gusto como siempre, Amanda Alma. Hasta la próxima. Nosotros nos despedimos desde aquí, desde este segmento que es Pasos Perdidos y nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde, como todos los días. Sigan en la programación de Diputados Televisión.
Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. Convocatoria a audiencia pública. Las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y de Asuntos Constitucionales de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación han dispuesto convocar a audiencia pública a los efectos de recibir opiniones respecto del expediente 072-S-2025, proyecto de ley en revisión por el cual se modifica la Ley 26.639 de presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial. La audiencia pública se llevará a cabo en la Sala 2 del segundo piso del Anexo C, sito en Avenida Rivadavia 1841, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 25 de marzo del 2026, con aquellos inscriptos que expondrán de manera presencial, y el día 26 de marzo del 2026, con aquellos que lo harán de manera virtual desde las 10 horas hasta las 19 horas. Quienes deseen inscribirse deberán presentarse personalmente